hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, estamos llegando al último webinar previo al inicio de la mentoría, así que seguramente más de alguno se ha repetido el plato de esta serie de webinars y de todas las temáticas que hemos ido tratando, que evidentemente son temas importantes a considerar, pero que también, por supuesto, los vamos a tratar con mayor profundidad a lo largo de la mentoría. Así que hoy día vamos a hablar de historias de personas creando patrimonio. Nosotros ahí tenemos mucho por comentar, por contar, muchas experiencias que hemos vivido con varios clientes, así que esto es una primicia, ya vamos a dar una primicia porque precisamente estas historias que les vamos a contar son un extracto del libro que estoy escribiendo hace muchos años y que ya finalmente en unos pocos meses más va a dar la luz. Así que ahí tenemos una sorpresa para más adelante, así que estén atentos. ¡Vamos! Sí, se sigue sumando gente, bienvenidos a este último webinar de esta serie de webinars que hemos hecho, sumado a la masterclass que hicimos previo a esta mentoría. Ya quedan pocas horas, las últimas horas de inscripción a esta mentoría llamada Plan para Crear Patrimonio, que hemos creado con mucho cariño, con mucha entrega, y que estamos a 3 horas ya del cierre de las inscripciones, así que ya son los últimos momentos en los que pueden acceder a este programa. Muchas personas ya han accedido y estamos súper contentos, súper motivados. Mañana la primera clase, así que felices. Yo creo que vamos a llegar a más de 200 personas, ya estamos bordeando el número, así que yo creo que más de 200 personas están ya inscritas, así que felices de poder compartir con todos. Ya está funcionando el WhatsApp, ya estamos ahí calentando motores, así que vamos a lo que vinimos en el día de hoy, lo que trajimos preparado para el día de hoy. Sí, bueno, les vamos a contar hoy día 3 grandes historias de personas que han podido crear patrimonio. Algunas historias son bastante sorprendentes, gracias al tener un plan financiero, al tener acompañamiento en todo este tema de las inversiones, de las decisiones de finanzas personales y un sinfín de cosas, que bueno, Sergio lo abordó en algún momento de la masterclass, pero en estos webinars es bueno para hacer doble clic a esas cosas y poder ir en profundidad. Y como les comentaba por interno en el grupo de la masterclass, quizás este es el webinar más significativo de todos los que hemos hecho, porque vamos a ver historias reales, personas reales, cómo pueden cambiar la vida con ciertos conocimientos, con cierto acompañamiento. Así que un poco hablar de lo humano en este webinar, así que vamos nomás, Sergio. Tenemos la primera historia número 1, que lleva por título Un difícil comienzo. Cuéntanos un poquito una introducción de esta tremenda historia de 3 que traemos en este webinar. Sí, esta es una historia de un cliente que llegó de Venezuela, como todos sabemos, arrancando un poquito las dificultades económicas y todo lo que vivía Venezuela hace un tiempo atrás, profesional, encuentra un buen trabajo en Chile y se compra un departamento en familia y vive una vida bastante acomodada por todo el acceso que tenemos nosotros a un montón de cosas, dentro de las cuales está el crédito, está el exceso de consumo, por supuesto. Entonces, en esta situación empieza a gastar más de la cuenta, siempre muy interesado por hacer cosas que le puedan generar más ingresos, invertir, hacer trading, tuvo granjas de criptomonedas, la verdad que muy inquieto, pero lamentablemente asumió más riesgos de lo común, malas decisiones, mal timing, y finalmente quedó con una deuda importante en ese inicio. No recuerdo bien, acá muchas de las cosas voy a contarlas sin ser tan preciso, pero precisamente en el libro hay un poquito más de detalle, pero de todas formas no está contado, por supuesto, toda la historia como es, pero hay, digamos, varios pasajes de la historia que son bien interesantes a tener en cuenta. Hay también más datos concretos, números específicos de cómo comienza, cuál es la deuda, etcétera, ingresos familiares, muchos detalles que están escritos en este capítulo. Y luego de esta situación, no recuerdo si fue 1 año o 2 años de asesoría y este cliente deja la asesoría, nos distanciamos. Y pasa el tiempo, él avanza muchísimo, de hecho incluso compra unos departamentos y nos volvemos a encontrar, pero ya viene con un cambio de chip importante, viene con un cambio de mentalidad muy relevante. Y eso yo diría que lo hace todo. De hecho con él me junto cada cierto tiempo y se pasó para el otro lado, de tener una mente muy gastadora, muy de cierta manera conservador, a ser ahora súper preocupado por la finanza y ya sentirse mal por no poder ahorrar a ese punto. Entonces pasa ese tipo y toma una mala decisión de compra de propiedades que no eran las más óptimas y empezamos a nuevamente bueno, él asumiendo un poco de no debería haber dejado la asesoría, hizo un cambio de mentalidad, faltaba esto y retomamos el proceso
y ahí se empiezan a hacer muchas cosas donde yo destaco cambios de paradigma no menor. Yo creo que acá algo súper importante que ocurre, dos cosas súper significativas que yo creo que ocurren. Una es el pensar como inversionista, el aprovechar la venta de su departamento donde vivían familiarmente e irse a arrendar una propiedad, pero con la moneda de cambio que era comprarse varias propiedades para invertir, mucha inversión inmobiliaria para invertir. Entonces una decisión por supuesto súper difícil porque en general tenemos muy arraigado el hecho de la casa propia y ese como sueño importante de toda la familia, pero en este caso es como desprenderse de eso y pensar como inversionista. Entonces eso es un cambio de paradigma súper importante. Y segundo, es que es una decisión que no se toma solo, se toma en familia, se toma en pareja, con los hijos. Es un cambio de paradigma y algo que me sorprendió de hecho en la entrevista, porque yo entrevisté a estos clientes en profundidad para tratar de encontrarme con detalles interesantes de la historia. A mí me comenta este cliente que antes de cada reunión conmigo y posterior a cada reunión conmigo era una junta familiar para tratar el tema del asesor, en este caso, de cómo se toman decisiones en familia. Y eso para mí me voló la cabeza porque, sin duda, creo que en temas de finanzas personales, algo que es demasiado importante es la comunicación, es el trabajo en equipo familiar en este caso, y que uno no puede conseguir las cosas solo, sino que tiene que hacerlo con otras personas, en este caso, decisiones familiares, y a su vez también incorporar a un asesor o a un externo con una opinión, con una mirada desde afuera para ayudar en ese proceso. Así que esa es más o menos la historia y bueno, básicamente acá el objetivo es construir patrimonio, es acelerar un poco el proceso, aprovechar el apalancamiento, inversión inmobiliaria, y el cambio ha sido enorme desde esa época inicial de deudas a tener hoy día un patrimonio considerable, habiendo pasado aproximadamente 5 años, creo yo. Oye, Sergio, interesante todo lo que tú comentas. Aquí voy a jugar un rol de hacer quizás algunos doble clic como para entender mejor la situación. Obviamente, de más está decir que vamos a proteger los datos reales de todas las personas, porque obviamente es información sensible, pero yo entiendo que esta persona ganaba bien, pero era una persona que tenía alta deuda y eso significaba también un porcentaje relevante de su sueldo, de sus ingresos. O sea, ganaba bien, pero así también pagaba altas cuotas, méame. Y a mí me sorprendió el alto porcentaje de su sueldo que él pagaba en deuda, que cualquier persona, la verdad es que esta historia es bien representativa quizás lamentablemente, de muchas personas en Chile, que sin visualizarlo y por no estar debidamente asesorado, se van endeudando y después esta cosa se vuelve insostenible. Entonces, quizás ahí hacer un alto y decir en el fondo, oye, esta persona está súper endeudada, y muchas personas en ese punto dicen, de aquí no hay vida más allá, o sea, ¿cómo salgo de esta? Sí, buen punto el que toca, Matías, porque el porcentaje de deudas que pagaba mensualmente sobre su ingreso era un 64%. O sea, tenía que pagar un 64% de su sueldo en deudas y vivir con el 36% restante, ¿ya? O sea, son cifras muy, muy, muy jodidas, digamos. Sí. Y parte de esta historia, comienzo del 2018, a pesar de tener una propiedad a su haber, el departamento donde vivían, por las deudas que tenían, la deuda era mayor que sus activos, por lo tanto tenía un patrimonio negativo de 25 millones de pesos. O sea, liquidaba todo y quedaba debiendo 25 millones de pesos. Entonces, esa es más o menos la magnitud del inicio y del difícil comienzo que precisamente es el título de esta historia. A mí me parece interesante ese punto porque, como te decía, más de alguna persona que puede ser mayoritaria en Chile, puede estar en una situación similar, una persona dice, oye, de esta, ¿cómo salgo? Y a mí lo que me sorprendió es como, ¿qué pasó después? Y el final de la historia, o sea, mientras una persona normal piensa, oye, ¿cómo salgo de esta? Resulta que el resultado fue totalmente distinto. Sí, mira, ahí hay un sacrificio importante familiar de decir, bueno, en realidad ya hemos gastado más de la cuenta, nos hemos dado más gustos de la cuenta, austeridad. Él, me acuerdo, hizo hartos trabajos extra, trabajó en Uber, me acuerdo, hacía delivery en su minuto también. Me acuerdo que trabajó en Corner Shop también en ratos libres. Entonces, la verdad que lo pasaron muy mal, pero se tuvieron que ajustar el cinturón y también tratar de ingeniárselas para generar ingresos extra. Y ahí viene algo importante, que a pesar de que había una deuda negativa, había un cierto patrimonio construido porque al liquidar la propiedad podían generar mucha caja. Entonces liquidaron la propiedad, hicieron una ganancia, cubrieron deuda que ya se venía pagando
crédito, y de ahí viene la compra de varias propiedades y seguir, digamos, generando ingresos extras que hace que el patrimonio vaya incrementándose a lo largo del tiempo. Y eso está en proceso. De hecho hasta el año pasado ya había pasado considerablemente a terreno positivo el patrimonio, y ahora ese patrimonio es bastante mayor y ya creció muchísimo en el último tiempo por haber hecho estas inversiones inmobiliarias en el último tiempo. Oye, pero ahí yo entiendo que en algún momento lo conversamos, creo que es la misma historia. Acá también hubo algún tema de ingeniería financiera, o sea, de saber usar las condiciones del mercado a nuestro favor y aprovechar lo que uno tiene a pesar de la difícil situación en la que uno se encuentra. Sí, me acuerdo que ahí en algún minuto, cuando había una deuda elevada, lo que se hizo en su minuto para bajar la deuda a consumo y liberar ese gran pago mensual que se hacía fue tomar un crédito a fines generales asociado a la propiedad que tenía. Entonces, con eso liberó carga de corto plazo, la alargó y después, digamos, se relajó, digamos, ese estrés financiero de corto plazo, y después, al vender la propiedad, se salda todo y queda con plata en efectivo además. Eso, Oye, me a mí me acuerdo, parece, fue una gran sugerencia, me acuerdo en ese momento que hizo una gran diferencia. Oye, a mí me parece eso súper interesante porque la verdad es que una persona, si no tiene los conocimientos adecuados o no tiene la asesoría adecuada, quizás a alguien normal no se le ocurre hacer algo de ese estilo, y quizás también en los bancos tampoco es que un ejecutivo te va a decir, oye, mira, la situación se puede arreglar de esta manera. O sea, no hay tanta personalización, yo creo que para nada personalización en darte soluciones, sino que quizá simplemente el ánimo va a hacer negocios, pero no darte la idea de, oye, mira, puedes hacer esto para esto y además te va a entrar plata al bolsillo y te va a poder empezar quizás de cero. Absoluto. O sea, nosotros conocemos muy de cerca el sistema financiero, los bancos, las instituciones, cómo trabajan los ejecutivos, lo vemos a diario con nuestros clientes, las quejas que nos llegan por esa relación que existe, y es normal que un ejecutivo que tenga 500, 700 clientes en un banco no dé abasto y por lo tanto se preocupe solamente de vender y no escuchar o no tratar de ponerse muy ingenioso, muy creativo, poniéndose en los zapatos de la persona. Ayer me acuerdo, yo tengo historias para contar miles, ayer me acuerdo hablábamos en la interna con el equipo y me hacían una pregunta, me acuerdo de temas tributarios, y yo respondí la pregunta y después sale con más información a partir de esa pregunta, y ahí yo reflexiono y digo, bueno, eso es lo importante de mirar la situación en 360 grados, mirar la integralidad de la persona, porque al conocer a la persona en su contexto amplio, y nosotros conocemos sus ingresos, de dónde provienen, su carga tributaria, las propiedades, los instrumentos financieros, nosotros tenemos que conocer al cliente para poder asesorarlo mejor. Y eso no existe en el mercado. Eso no hay competencia en ese sentido con nosotros, porque nosotros realmente conocemos al cliente en su totalidad. Y de esa manera podemos también asesorarlo mejor, porque tenemos más información para poder ayudarlo. Si tú me preguntas, oye, ¿cuál es el mejor fondo para invertir? Es una pregunta súper básica, súper mala, de cierta manera, porque ese mejor fondo para invertir es diferente para ti, diferente para mí, diferente para cualquier persona. Entonces, depende de la situación tributaria, depende del riesgo que estáis dispuestos a subir, depende de un montón de cosas. Entonces, por eso es tan importante el conocer a una persona en 360 grados y de esa forma poder ayudarlo mejor. Oye, y bueno, esta persona ya decíamos que tenía un patrimonio negativo, tenía un 63-64% de su sueldo pagado en deuda. ¿Cómo termina esa historia? Bueno, al momento de la entrevista y que está expresada en este capítulo del libro, de ese patrimonio negativo de 25 millones aproximadamente, pasa a un patrimonio positivo de 140 millones de pesos, más o menos en 5 años. Entonces, el salto es considerable, ya sin deuda de consumo. Y lo más interesante es que si bien aumentan sus ingresos en el periodo, no es un salto, digamos, exorbitante. Evidentemente, un sueldo no es bajo, pero el salto de sueldo en ese mismo periodo no fue que aumentó muchas veces, sino que fue un aumento de sueldo razonable, digamos, en el tiempo, pero la diferencia está en las decisiones que se toman y cómo se hace ese cambio de mentalidad principalmente y el ajuste que hacen familiarmente. No, y me imagino que ahora con capacidad de ahorro. Como te decía hace un rato, o sea, está desesperado por no poder ahorrar un peso más, o sea, lo único que quiere es ahorrar. Antes lo único que hacía, exagerando por supuesto, era gastar, ahora lo único que hace es tratar de buscar nuevas fuentes de ingreso y ahorrar cada peso que pueda. Oye, buenísima historia, impresionante cómo las cosas que se pueden lograr en tan poco tiempo, con la asesoría adecuada, con la ayuda adecuada, no solo en términos de ingeniería financiera, sino que también en temas de mentalidad. Y tú bien lo dices, es poco tiempo, 5 años, pero no es nada de tiempo de la noche a la mañana. Eso siempre somos súper enfáticos. Esta cuestión no cambia en 3 meses, no cambia en Claro. 6 meses, no cambia en un año. De repente en un año uno ve pocos cambios.
Esto es tiempo y es empujar, 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 hacer los cambios importantes y no hay magia. Hay un trabajo detrás, hay cambios también internos, así que son hartas cositas ahí que hacen que se pueda revertir esta situación. Totalmente. Oye, historia número 2, ingresos pasivos. Esta es una historia tremenda. Cuéntanos un poquito acerca de la persona y qué es lo que buscaba. ¿De qué se trata estos ingresos pasivos? ¿Para qué los quería? Si este es un cliente más antiguo, menores ingresos que el anterior, pero muy ordenado, soltero cuando lo conozco, se casa en el proceso, 2 hijos hoy en día, ya llevamos 7 años trabajando juntos y muy inquieto por las inversiones. Yo siempre le digo, todo lo que toca este cliente lo convierte en oro. Todas las inversiones que ha hecho le ha ido increíble. A veces pasa. Buen timing, buen olfato, harta investigación, harto estudio, muchos libros leídos, muchos libros conversados conmigo. Eso es súper importante. Esta cuestión no es que uno haga, acá no es que uno haga magia y A, B, C y D, chao, y te va a ir bien. No, uno se tiene que comprometer, uno tiene que estudiar, uno tiene que aprender. Nosotros hacemos un montón de webinars para los clientes, hablamos de un montón de cosas que hay que ir de a poco aprendiendo. Entonces, también fans, seguidor de Tomás Casanera, aprendiendo en el proceso, y llegamos a una situación de ahorros, algunas propiedades compradas, todo el camino más o menos hecho, pero llega una oportunidad que todo ese aprendizaje previo se concreta, se aterriza, se rentabiliza de cierta manera cuando llega una oportunidad. Uno no sabe cuándo la oportunidad llega. Uno por eso tiene que estar preparado. Y llega la oportunidad que es la caída de las acciones chilenas post pandemia, post estallido social, desplome de acciones, y ahí uno miraba las acciones chilenas y decía, uno entendiendo un poquito del mundo de inversiones, esta cuestión es una oferta, es un regalo, o sea, comprar acciones, las oportunidades que se dieron en ese momento eran increíbles. Hemos visto con el paso del tiempo que Habitat se ha triplicado, las AFP en general se han triplicado, varias empresas han duplicado, la verdad que ha sido impresionante, pero más allá de la rentabilidad que uno puede haber obtenido en el periodo por haber comprado barato, es que uno al haber comprado barato, con flujos predecibles, que son las utilidades futuras de las empresas, este cliente lo que logra generar ingresos pasivos proyectables con bastante certeza que van a poder permitir pagar la educación, colegio y luego universidad de sus 2 hijos. O sea, esto yo siempre lo repito, ¿a quién no le gustaría poder financiar la educación de los hijos sin tener que trabajar más, sino que ya esté pagado, esté financiado? No con un seguro, no, con inversiones que van a pagar esa educación de los hijos. Entonces, ese objetivo es maravilloso, porque al final ya de cierta manera te quitas un problema que para todos de una u otra manera es de educar de buena manera a tus hijos. Y eso es lo que logra y eso es lo que obtiene, digamos, con haber aprovechado esta oportunidad de haber comprado acciones a bajos precios con buenas utilidades proyectadas a futuro. Oye, quiero hacer el doble clic en algunas cosas. Esta historia sí que es súper interesante en el sentido de que esta persona tiene ingresos aquí ya mucho más representativos quizás de mucha gente. O sea, no estamos hablando de grandes rentas, tampoco malas rentas, pero bastante en el promedio. Bastante en el promedio. Uno, si lo ve afuera, dice, oye, pero ¿cómo una persona que gana esta renta va a financiar la educación de sus hijos a punta de ingresos pasivos derivados de acciones? Como que te hace ruido. O sea, y esta persona tenía, hay un pasaje súper interesante en el capítulo que relata esta historia donde él reflexiona y dice, las acciones, porque he leído experiencias de otras personas de grandes fortunas, en todos estos libros que he leído, y hay un denominador común, parece, que es inversión en acciones. Sí, y ahí esto no se trata de, oye, dame un tatito para comprar una acción y que le vaya súper bien. Eso no existe. El típico ejemplo que pasó terrible con las acciones de la TAM, que mucha gente dijo, oye, cayeron un montón de precios, esta empresa no va a quebrar, voy a ganar plata en el futuro. Mentira, perdieron toda la plata los inversionistas que compraron antes del aumento de capital. Esa historia repetida, muy terrible para muchas personas, pero da cuenta de que no es comprar cualquier cosa, sino que hay que tener ciertos conocimientos para comprar buenos flujos futuros, empresas que ganen plata. Y eso se aprende, eso se lee, eso no podemos decir que hay una receta, pero sí hay un lenguaje diferente en el mundo de las inversiones que nos permite poder leer cosas que la gente común no lee y que de esa manera uno puede tomar una decisión más informada y con mayores probabilidades de éxito. Y para eso yo siempre reitero, Tomás Casanera, quien hizo este gran curso Value Investing que tenemos en nuestra plataforma, muchos lo adoran porque precisamente de cierta manera nos ha mostrado la forma de cómo analizar empresas y cómo comprarlas a buen precio. Entonces, esa filosofía, esa receta, entre comillas, fue un poco la que aplicó este cliente y por eso ha logrado
este ingreso pasivo que ya hoy día es una realidad. Oye, otra cosa súper importante es que él, yo me imagino que también a partir de toda esta lectura y de todo este proceso, él también tiene una tremenda disciplina de tomar decisiones cuando todos toman otras decisiones. En este caso, cuando bajan las acciones, después de todo este periodo de incertidumbre derivado del estallido social o la pandemia, él a eso lo ve como una gran oportunidad, o sea, va contra las decisiones que toma el común de la gente. Y se requiere disciplina para eso, o sea, y Sí. también Sí, porque no es fácil tomar la decisión de invertir en acciones que son riesgosas en un momento tan crítico, tan complicado como fue post-estallido social, post-pandemia en Chile. Entonces, haber tenido, digamos, esa frialdad, ese conocimiento y asumir ese riesgo no es menor, digamos. Oye, ¿cómo termina esta historia? ¿En qué está esa historia? Bueno, yo te diría que ya en las últimas conversaciones que he tenido es que ya hay un patrimonio invertido en acciones, que acá no es importante que ese patrimonio invertido en acciones suba de valor. Lo importante es que ese patrimonio invertido ahora, que por supuesto se revalorizó, ese flujo que genera ya hoy día anda por el orden de los 800.000 pesos, que en un año son 10 millones de pesos y que eso financia la educación de los 2 hijos aproximadamente. Dividendo. Entonces, dividendos a recibir con bastante certeza. Es una persona que tiene 5 propiedades, que las compró hace mucho tiempo, vive en un departamento arrendado, que fue algo que te llamó la atención. En el primer caso y en el segundo viven en departamentos arrendados, Sí. pero tienen propiedades invertidas igual. Y a mí lo que me encanta y lo que representa de buena manera el por qué también estos logros es que tiene un auto del 2011 con 113.000 kilómetros que funciona perfecto y que lo lleva de un lugar a otro sin problema. Pero es un auto viejito que lo quiere, que hay mucha historia en ese auto y finalmente el foco está puesto en invertir y en no ostentar, en no darse gusto, en no tener el mejor auto de la villa, del vecindario, no sé cómo llamarle, sino que acá la austeridad es evidente. Sí, eso es muy interesante porque él dice, ¿sabes que me da lo mismo andar en mi auto 2011, está perfecto, súper económico? Prefiero destinar mi recurso a lo más, quizás vacaciones, pero en realidad me preocupa más la educación de mi hijo, me preocupa más invertir, ocupo mi capacidad crediticia hipotecaria para inversión, arriendo, donde yo vivo, súper notable, y yo de verdad quiero marcar el acento en que esta persona de verdad tiene ingresos bastante promedios, si se quiere, no, tampoco rentas bajas, no queremos decir cosas que no son, pero muchos chilenos viven en esa realidad, y este de verdad es un caso súper de cerca, así que súper interesante. Absolutamente, así que hartas cosas, bueno, lo sabroso de esto y desde ya hago mención a lo que vamos a entregar. Hay mucho entregable en la mentoría. El que no se ha inscrito todavía se puede inscribir. Ahí estoy compartiendo el link para que se registren, para que se metan a la mentoría. Y algo que vamos a entregar adicional es que este libro está prácticamente terminado, estoy en las ediciones finales, la idea es lanzarlo ya finalmente en abril. Este libro lo vengo escribiendo hace mucho tiempo y este capítulo en particular lo vamos a compartir. Así que a los que se inscriban a la mentoría vamos a entregar este capítulo. Son como 15 páginas, 18 páginas donde están las 3 historias con bastante detalle, como una primicia para los que se inscriben de este capítulo del libro. Sí, yo activé ahí un pop-up donde pueden encontrar el link de la mentoría para estas últimas horas finales de inscripciones. Vamos a estar ya son 3 horas que quedan para que se inscriban, así que para que tengan el link a mano, también Sergio lo dejó en el chat. Y bueno, historia número 3, finanzas en pareja le puse a esta historia. Esta es una pareja emprendedora. ¿Cambiaste el título, oye? ¿Cómo Tenía está el título? detalles. No, es que me gusta eso, porque la creatividad de repente no se da mucho. A ver cómo está. Le iba a poner copiloto Sí, financiero o algo así. Porque se trata de cómo abordar estos temas en pareja. sí, totalmente. Ya, genial. Bueno, esta es una historia, es de esas cosas casi. Esto es increíble. Esto de verdad. Puede que no me crean, da lo mismo. Puede que sea una película de Hollywood, está bien, no hay problema. Pero es sorprendente, es maravillosa esta historia. Partimos en pandemia, 2020. Ellos tenían un par de propiedades, voy a decirlo en monto porque esta cuestión es sorprendente. Tenían como 100 millones de pesos ahorrados, comprados en dólares, y un par de propiedades y un emprendimiento a su haber fallido. Entonces, la verdad, no era una mala situación
para nada, tenían buenos ingresos, pero muy inquietos, con una fuerza interior para emprender enorme. Y este es el caso que yo le llamo el éxito del emprendimiento. De hecho, cuento la historia al final ya automáticamente. Toda la construcción de patrimonio de ellos, acá yo lo cuantifiqué de cierta manera. Acá del patrimonio obtenido al día de hoy, 60% es porque hicieron un muy buen negocio, 35% inversión inmobiliaria y 5% inversiones financieras. O sea, esos 100 millones de pesos iniciales para partir no hicieron la gran diferencia. La diferencia estuvo en que emprendieron, en que con todo el aprendizaje de un emprendimiento fallido se recuperan, cambian no es fácil recuperarse de un emprendimiento con todo el dolor que significa perder plata, cerrar una empresa, sentirte fracasado, que la sociedad de una u otra manera te castiga y uno también se autocastiga. Entonces volver a intentarlo, levantarse, también una pareja muy cómplice, entre medio del 2020 hasta la fecha, 2 hijos, así que he sido parte también de ese proceso muy productivo. Y bueno, como les decía, parten con 100 millones de pesos cash, por decirlo de alguna manera, en dólares, 2, 3 propiedades a su haber, y hoy en día esta pareja tiene un patrimonio neto de algo así como 1.400 millones de pesos, propiedades en México, en Orlando, en Chile. Es una locura, es una locura. A tal punto, y esto es anecdótico pero no menor, yo les puedo decir que todavía no creen lo que han logrado, todavía no asimilan el salto que se pegaron en tan poco tiempo. Y eso es súper importante porque uno cree que la libertad financiera o logros financieros en general es como, ya la hice y perfecto, me echo para atrás y disfruto la vida. No. Así como hay temores para no poder llegar a fin de mes y tener esa incertidumbre de no me alcanza la plata, también del otro lado, mucho más agradable el temor, pero es a construir esto y tengo miedo a que se derrumbe, puedo perderlo todo de nuevo porque ya he tenido errores en el pasado y he hecho negocios que no han funcionado. Entonces es un temor enorme a, chuta, ¿realmente soy dueño de esto? ¿Conseguí esto? ¿Esto no se me va a derrumbar? Y es un tema súper heavy, súper jodido de trabajo mental, de entender la situación que tienen hoy día, que hoy día se pueden dar más gustos, por supuesto, pero son súper austeros, son súper trabajadores. La verdad que una historia bien power, pero estuvo ahí el asumir riesgo, el hacer un negocio en el momento adecuado, sacarse la mugre en ese tiempo, asumir riesgo, pero paralelamente ir haciendo esto otro, que era comprarse propiedades, aprovechar el apalancamiento. La verdad que fue un periodo de tiempo extremadamente productivo y increíble. O sea, de verdad esto yo creo, o sea, yo he visto varios casos de éxito en todo este tiempo, pero este es sin duda el más, de cierta manera, de película, más sorprendente, más no sé cómo decirlo. Oye, hagamos algunos doble clic, porque esta es una historia marcada por el emprendimiento. Y en este caso, quiero detenerme en el tema de que hubo un antecedente de emprendimiento fallido. Y eso es súper jodido. O sea, puede ser incluso peor que la deuda, porque el costalazo que te puedes pegar es súper grande. No, y es lo típico que la sociedad lamentablemente nos refuerza todos los días. No te arriesgues, sigue en tu pega, no, ¿para qué emprender si estáis bien? No, y si te sale mal. Entonces, esa carga familiar te lo dije, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué lo intentaste? O sea, es tremendo. Y lo lograron superar. O sea, es tremendo porque encuentras barreras al principio de la gente que dice, pero no haga eso, o ¿para qué hace eso si está lleno? ¿Para qué lo vas a hacer tú? ¿Por qué te va a ir bien? Y después, cuando se produce el fracaso, viene una confirmación de, oye, mira, te lo dije, y es súper fácil. Efectivamente uno decir, oye, sí, pues, todos tenían razón y yo estuve pensando No, tonteras. ya, listo. Tiro la toalla, no lo intento nunca más. Chao. Sigo trabajando hasta los 65 años y la vida que todos sabemos y que todo está diseñada para todos nosotros. Listo, chao. Doy por Claro, perdida la pelea. eso me parece súper potente. Y lo otro es que estamos hablando de un tema súper sensible, pero un tema súper real y súper significativo, de llevar las finanzas en pareja y llevar la resiliencia también en pareja, porque quizá una parte de la pareja puede tener la resiliencia, pero quizás la otra persona se echó a morir y se avergonzó, angustia total, y las cosas son de a dos. Absoluto. Y ahí la complicidad, la comunicación, el complemento, el estar los dos con una misma mirada a largo plazo, misma visión, es fundamental.
Por eso es tan importante también en la finanza tener un buen compañero, compañera, porque esto no se hace solo, se hace en conjunto. Y los sacrificios se hacen en conjunto, y el asumir riesgos se hace en conjunto, y cuando a uno le va mal, el otro tiene que apoyar, y esta cuestión es clave. Entonces, también es un tema, de nuevo, esto de las finanzas no es solamente plata, es mucho de psicología, mucho de comportamiento, mucho de cosas que son más allá del mundo del dinero propiamente tal. Entonces, esas cosas también son súper importantes de conversarla con un tercero. Si algo yo destaco, que me atribuyo muy poco en este caso, pero una de las cosas que me atribuyo como asesor en este caso es estar ahí, tener una opinión diferente, una opinión complementaria, una opinión ojalá lo más objetiva posible y alentar en algunos minutos y frenar en otros. Esas conversaciones que se dan son muy, muy, muy poderosas. Y por eso también la mentoría la queremos hacer muy práctica y que todas estas cosas las tratemos de ir levantando y tocar temas que quizás alguno puede levantar y tratar de tener a ese asesor al otro lado y dar alguna respuesta. Es un poco la Claro. idea. Oye, y esta pareja después se levanta y lo vuelve a intentar nuevamente a partir del emprendimiento y esta vez tiene mejores experiencias, ¿verdad? Sí, la rompen, les va increíble, pero lo interesante es que además del emprendimiento invierten también en propiedades, aprovechan al Ya. máximo su capacidad crediticia, o sea, se compran 2 propiedades en Estados Unidos, 2, 3 propiedades en México, además de un par de propiedades más en Chile, o sea, igual la ventaja de poder invertir en Chile y en el extranjero es que la capacidad crediticia la puedes duplicar, porque en Chile tienes un tope en financiamiento bancario y ese financiamiento lo aumentas porque afuera se apalanca en los ingresos, no en el patrimonio. Entonces, con los mismos ingresos que se tienen en Chile, se obtiene más apalancamiento, más deuda en Estados Unidos y habiendo comprado en un buen momento además. Fue, digamos, en todo este boom de invertir en Estados Unidos, Miami, Orlando y otras partes, pero en la parte inicial, que todavía fue previo al aumento de precios que se dio posteriormente en Estados Unidos. Oye, tú dijiste algo súper potente que a mí me llamó mucho la atención de que esta pareja al parecer no construyó su patrimonio en base a inversiones financieras, que es donde quizás muchos ojos están puestos, sobre todo en el último tiempo, en estos activos de moda como las criptomonedas y cuestiones, trading, etcétera, sino que acá hubo un tema más de emprendimiento y tema de inversión inmobiliaria. Sí, yo he hablado en muchas charlas y lo voy a volver a comentar en la mentoría, estas 3 vías para construir patrimonio o riqueza. La vía lenta, la vía intermedia y la vía rápida. Esto viene de la mano de un libro que me encanta, que es La vía rápida del millonario, de J.M. de Marco, que habla y basurea a los que invierten en instrumentos financieros, o sea, literal. Y tiene su punto, en el sentido de que uno si invierte en instrumentos financieros puede lograr un muy buen futuro financiero, pero probablemente se demore más tiempo, bastante más tiempo. En cambio, el emprender es la vía rápida. No es fácil, no está exento de dificultades, pero sí es rápido. O sea, si tú realmente haces un buen negocio, puede pasar como le les pasó a esta pareja. Y yo incorporo ahí a esa vía lenta y vía rápida, la vía intermedia, que es la inversión inmobiliaria. Para mí la inversión inmobiliaria es un escalón intermedio. Entonces, precisamente, ¿por qué se logran estos grandes resultados en tan poco tiempo? Porque ponen el foco en la vía intermedia y en la vía rápida. Y por eso es que esto se hace de manera acelerada. Y lo que también se sugiere muchas veces, que uno puede construir un patrimonio y después, digamos, ese patrimonio lo ponen en instrumentos más conservadores y esos instrumentos conservadores a uno le dan una renta fija, un dividendo, un ingreso pasivo que al final con eso uno puede vivir, digamos. Eso es Claro. como es un buen mecanismo. Oye, esto, para finalizar quizás esta historia, esto fue un crecimiento explosivo, dijiste. 2020, marzo, abril, y esta historia termina, digamos, este ciclo muy productivo mediados del año pasado, o sea, estamos hablando 2023, fue en 3 años. En 3 años se logra este crecimiento de 10 veces prácticamente. Entonces, yo como te digo, no parece increíble, pero es verdad. Y es la historia de éxito más impresionante que yo he podido seguir de cerca, digamos. ¿Cuál crees tú que fue la clave para este caso distinto a todos los demás o el caso de mayor éxito que tú has visto? No hay un único factor, acá es una mezcla de factores. Yo te diría que acá nuevamente se repite el tema del trabajo en pareja, el apoyo, el complemento de ambos, el asumir riesgos, riesgos calculados, riesgos que son más prudentes después de una mala experiencia. Por lo tanto, también el fracaso previo, los errores anteriores son también un factor de éxito porque se aprende. También la asesoría, también el poder asumir estos riesgos, pero acompañado de alguien que puede tener una opinión diferente, adicional. El timing es clave. Muchas veces el timing
lo pueden llamar suerte, pero al final el timing o la suerte es cuando se encuentra la oportunidad con el conocimiento, con el aprendizaje previo. Entonces, no es casualidad. La suerte no se da porque sí, sino que porque uno estaba preparado en el momento justo. Entonces, son varias cosas que creo hacen que esto haya sido tan espectacular. Oye, buenísimo. Yo creo que ha sido súper significativo este webinar de poder traer con mayor detalle historias diversas, de personas diversas, con distintos propósitos, con distintas vías, pero también con elementos comunes, por cierto. Y quizás ese elemento común es tener un plan para crear patrimonio, y que es lo que quisimos crear con esta mentoría que tiene las últimas horas para que las personas se inscriban. En este ratito que hemos estado en este webinar han habido muchas nuevas inscripciones, así que les dejamos ahí el link en el chat para que revisen los detalles en estas últimas horas que nos quedan. Y Sergio, no sé, palabras finales de todo este proceso que ha sido Sí. de varios webinars, de masterclass. Sí. Yo creo que ha sido súper interesante esto nuevo que hemos creado, porque esa masterclass que tuvimos más de 600 participantes, no podemos hacer una masterclass y no creemos que sea la manera de estar 3 horas ahí, porque hay gente que le interesa, hay gente que no, mucha gente está como en el dial de la radio, medio antiguo ya como que nadie escucha radio. El dial de la radio es como pinchando la canción que a uno le gusta y ahí uno se queda. Mucha gente anda vitrineando y esta cuestión nosotros no creemos que así. Esto es compromiso, esto es dedicarle tiempo. Obviamente no todo el mundo tiene tiempo y por eso también las clases las vamos a dejar grabadas, pero también hicimos esa masterclass y hemos hecho dobles clics para ir ahondando en ciertas cosas. Yo hablé de esta historia muy rápido en la masterclass, pero ahora profundizamos. Hablamos de la historia de Fernando. Hemos hecho hartas cosas que la idea es que queremos transmitir, compartir esto que creemos que estamos haciendo bien. Creemos que somos un aporte, creemos que hay mucho por ayudar, pero esto hacemos nosotros, lo hace la gente que se compromete, la gente que se mete a esta mentoría, que toma acción. Inevitablemente esto es así, ¿no? A uno las cosas no le pasan porque sí. A uno cuando queda desempleado, nadie te va a buscar a la casa a tocarte la puerta para ofrecerte pega. No, uno tiene que salir a buscarla. Y eso en todo. Entonces, acá es tomar acción, es comprometerse en estos 20 días, 3 semanas, 4 semanas que vamos a estar juntos. Va a ser harta información, va a ser harto contenido. Yo la verdad que estoy pero con muchas ganas de vomitar mucha experiencia, mucho conocimiento, condensarlo, entregarlo de una manera ordenada, y que obviamente mi principal compromiso acá es que las personas les guste, tengan una buena experiencia y sea el inicio de un camino a recorrer en el futuro. Van a haber muchos clientes también, que yo creo que va a ser un gran reforzamiento a lo que ellos están viviendo también nuestros clientes con los asesores. Entonces yo creo que hay varias cosas y nada, pues estamos felices, creemos que vamos a cerrar con más de 200 personas, estamos cerrando hoy día porque mañana hay que hacer los últimos pasos para comenzar finalmente, no hacerlo a última hora, así que por eso hoy día el cierre y bueno, quedan todos cordialmente invitados para sumarse y ya mañana comenzar este proceso. Sí, bueno, invitar a la gente a que vea las últimas horas, que vea la página de la mentoría, que vea todos los entregables, todo lo que va a hacer este tremendo programa, últimas horas de inscripciones. Y quería decir una frase. El día de hoy hemos contado 3 historias súper significativas. Esperamos en un futuro que los protagonistas de estas historias sea más de alguien que haya tomado esta mentoría. Así que motívense. A veces son oportunidades para tomar acción y uno tiene que aprovecharla. Y esa es la invitación que le hacemos, obviamente. Maravilloso. De hecho, vienen hartas novedades. Hemos sido malos para recopilar historias de clientes. Esto yo lo hice porque son clientes antiguos míos que llevamos harto tiempo, porque escribí el libro y me aproveché de eso, digamos. Pero estamos haciendo un trabajo importante con más clientes de poder tratar de encontrar bonitas historias. Y hay muchas. Cosas más chicas todavía porque llevan poco tiempo, cosas más significativas, por supuesto, pero son historias que de verdad inspiran porque uno se identifica. Y lo que a uno le pasa, a algún cliente que le pasa, tanto errores como aciertos, son cosas que uno lo identifica y finalmente lo hacen más real, más factible. Roberto pregunta que tiene problema para la última clase. No hay ningún problema, van a quedar grabadas. Así que hay un año para que esto lo puedan leer, escuchar, ver, masticar. La idea es que acompañe a todos ustedes todo este contenido durante un año. Bien, nos encontramos desde mañana a las 7 de la tarde, parte de la mentoría, así que voy a descansar porque ha sido semana extensa. El libro que mencioné, Ítalo, es el mío propio, que todavía no lo lanzamos, lo vamos a lanzar en abril. Entonces, en este libro, en este capítulo, el capítulo número 13, están todas estas historias con harto detalle. Así que ese capítulo lo vamos a adelantar y lo vamos a entregar en la mentoría, como regalo. Bien, un abrazo, Matías, un abrazo a todos, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo a todos.